Buen día, chicos. Otro tema que es muy importante que abordemos y que está dentro de los temas que debemos de tratar es el tema del IVA. El IVA, tal vez muchos de ustedes lo han escuchado, es IVA con B de vaca y lo que significa es impuesto al valor agregado. Es un impuesto que agrega valor a los productos, no de manera positiva, sino más bien negativa, porque obviamente un producto que te vale 10 pesos, lo aumentan el IVA y ya te lo venden a 11,60 centavos. Pero bueno, es un impuesto que se agrega al valor de las cosas, que nos aumenta obviamente el precio, pero que el gobierno lo utiliza de forma constante y es en los impuestos que más recauda para de ahí mismo utilizarlo para el gasto público. ¿Por qué? Porque resulta que el IVA es un impuesto al consumo, que es lo que está aquí, impuesto al consumo. Y tal vez tengan un poquito de duda de a qué se refieren con eso de impuesto al consumo. Y es hasta cierto punto, a veces se entiende, a veces no. Pero en eso de hablar de impuesto al consumo, es prácticamente referirnos a que se causa cuando compra algún producto. ¿Qué quiere decir esto? Solamente se genera el impuesto al valor agregado cuando tú compras algo. Imagínate que vas a la tienda y compras unas mantecadas Bimbo. A veces no tenemos en la mente que estamos pagando IVA, pues la realidad es que muchos productos que compramos en la tienda, los refrescos, cualquier otro producto que compremos, lleva cargado el impuesto al valor agregado. Como nosotros no estamos acostumbrados a pedir facturas por comprar una Coca-Cola o una Pepsi, no podemos ver el desglose de los impuestos y creemos que si la Coca-Cola nos la cobraron en 15 pesos, pues es lo que vale. Pero en realidad ahí van inmersos varios impuestos que se están cargando al precio real del producto. Tal vez la Coca-Cola, su precio fuese de 10 pesos, más el IVA, más el impuesto sobre producción y servicios, pues ya llega a los 15 pesos. Pero es un impuesto que siempre está en la mayoría de los productos, en la mayoría, no en todos. Ahí es importante decirlo, que no todo lleva IVA. Normalmente todo esto del IVA, como es un impuesto al consumo, habrá quien diga, oye, ¿cómo lo puedo hacer para no pagar el IVA? Sí se puede no pagar el IVA, pero lo que tendrías que hacer es no consumir. Si tú no consumes nada, o sea, si no compras ningún producto, ninguna cosa en la tienda, ningún pantalón, televisor, impresora, computadora, obviamente no vas a pagar el impuesto al IVA porque ese solamente es al consumo. Si tú estás todo un mes, como ahora nos recomiendan que estemos un mes guardados en nuestras casas, y en ese mes no compras absolutamente nada, pues déjame decirte que ese mes no vas a pagar ni un solo peso de IVA porque es solamente un impuesto al consumo.
Así que recapitulando, recordemos que al ser un impuesto al consumo, solamente se genera cuando estamos comprando algún producto. Entonces, si no queremos generar el IVA, pues hay que mantenernos sin comprar ningún producto. En nuestra economía y el sistema capitalista que tenemos, pues obviamente tenemos que consumir. Todo está hecho para que estemos consumiendo constantemente productos, desde los principales, la alimentación, obviamente el vestido, y hoy día educación, transporte y todo este tipo de cosas. Obviamente tenemos que estar consumiendo y generando el impuesto. Pero bueno, es parte de la contribución que nosotros debemos de corresponder de manera obligatoria como mexicanos y que está estipulado en la Constitución mexicana en el artículo número 31. Y pues bueno, es importante que de todas formas estemos conscientes que cada cosa que compremos lleva incluido su impuesto al valor agregado. Ahora, otra cosa importante, hay diferentes tasas del impuesto del IVA. Una de ellas, y la más común, es la tasa del 16%. Esta tasa del 16% se usa prácticamente cuando comercializamos productos. Los pantalones y la ropa en general lleva la tasa del 16%. Los refrescos también. Si yo, como contador, doy mis servicios para una empresa de mis servicios contables, también lleva la tasa del 16%. Si como administradores realizan algún proyecto para alguna empresa, algún estudio de mercado, etcétera, lleva la tasa del 16%. En general, la mayoría de productos y servicios está tasado al 16%. ¿Qué significa esto? Que si yo mi servicio contable lo cobro en 10,000 pesos, a esos 10,000 tendríamos que multiplicarlos por la tasa del 16. En este caso lo vamos a representar con el punto 16. Sería 10,000 por punto 16, serían 1,600 de IVA. Entonces tendríamos un total de 10,000 más 1,600. Mi factura sería por un importe de 11,600 pesos, que en realidad de ahí solamente 10,000. Los otros 1,600 debería yo de pagarlos a Hacienda para que ellos hagan uso de ese recurso. A veces cuando ya estamos en una empresa, o somos los asesores, o somos el dueño de la empresa, creemos que los 11,600 son de nosotros y queremos gastarnos ese dinero. Pero hay que ser muy cautelosos y saber de antemano, al tener conocimiento del impuesto de valor agregado, que esos 1,600 que están aquí no son nuestros, es un impuesto que se tiene que entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿De acuerdo? Otra de las tasas que existen es la tasa del 0%. Aquí ustedes dirán, bueno, pues del 0% entonces, pues no es nada. Eso es correcto. O sea, la tasa del 0% significa que si cobrásemos 10,000 y una tasa del 0%, el IVA sería 0 y la factura sería por 10,000 pesos. Obviamente no todos los productos y servicios entran a la tasa del 0%. Algunos de ellos son las cuestiones agrícolas, como por ejemplo aquí en nuestra zona, aguacate, la zarza, todo lo que viene del campo, todo lo que veíamos nosotros, si se acuerdan, en la clase número 1, que eran las actividades agrícolas, silvícolas, pesqueras y ganaderas. Todas esas actividades son las que aplican a la tasa del 0%. Agricultura, ganadería, pesca, silvícola. ¿Se acuerdan que vimos actividades empresariales y que veíamos actividades comerciales? Son prácticamente al 16 la mayoría, industriales, y después veíamos agricultura, ganadería, pesca, silvícola. Estas de aquí son las tasas que van al 0% y lo hacen justamente es para proteger ese producto y que no aumente su valor y apoyar a ese segmento de la población productiva
en que esos precios tengan cierto valor, sobre todo porque en su mayoría, si se fijan, son cosas comestibles. La agricultura, pues lo que ya sea aguacate, zarzamora, maíz, todo eso, son cosas que se venden para que la gente los consuma como alimento. Entonces, imagínate que yo, de por sí el aguacate es caro. Si yo compro el kilo de aguacate a 40 pesos y si todavía me le aumentaran el IVA, pues lo estaría comprando a 45. Entonces, realmente, si ya es caro el día de hoy poder consumir aguacate sin que nos cobren IVA, ahora si nos cobrasen el IVA, pues realmente sería mucho más difícil que tuviéramos el recurso para consumirlo. Igualmente la carne, pues obviamente si la carne sabemos que es carísima y todavía nos aumentaran el IVA, pues no nos va a alcanzar. Entonces, esta es una de las razones principales por la que existe esta tasa del 0% y que aplica a este tipo de productos. Posteriormente tenemos la tasa exenta. No sé si recuerden ustedes, normalmente en la escuela es donde más usamos esa palabra de exento, en la primaria, secundaria, prepa, que te dicen, oye tú, Juanito, estás exento de hacer examen. Y todos, pero ¿por qué? Bueno, porque resulta que en todo el bimestre, trimestre, lo que sea, cumplió con todos sus trabajos en tiempo y forma, los hizo muy bien, se hicieron 2, 3 exámenes parciales y en todos sacó 10. Entonces el maestro dice, ya no es necesario que tú, Juanito, hagas el examen final. Tú ya estás exento de hacer ese examen. Entonces, aquí al hablar de exento, simplemente se trata de que si estás exento de IVA es que no lo vas a pagar. Así de simple, no lo vamos a pagar. Que a veces se confunde con este de aquí, con este de aquí, perdón, que es la tasa cero, porque dicen, a ver, ¿y cuál es la diferencia entre tasa cero o exento? Si en tasa cero no pago IVA y en exento tampoco, ¿cuál es la diferencia? Bueno, a simple vista en la factura quedaría prácticamente igual, con la diferencia que aquí en la parte del IVA, que es esta de aquí, bueno, en la parte del porcentaje, no voy a poner ninguna cantidad. Aquí sería obviamente 0, perdón, aquí no, aquí, y aquí serían 10,000. ¿De acuerdo? La diferencia está en esta parte de aquí, que en el porcentaje está exento, y aquí es un 0. Para manera práctica, en cuestión de los impuestos, ya más en cuestión fiscal, hay una diferencia muy clara. Las personas que están en la tasa del 0%, como agricultura, ganadería y todo eso, si ustedes piensan en un aguacatero que tiene su huerta y él es el que cultiva, el que cosecha y hace la venta, la primera enajenación, esta persona de aquí puede tener gastos que tengan IVA. Puede ser que esta persona, dentro de la huerta, decidió construir una pequeña oficina porque ahí va a administrar el negocio. Entonces, todo el material que le vendan para construir la oficina, ya sea cemento, varilla y todo ese tipo de cosas, le van a cobrar una tasa del 16% porque esos productos tienen una tasa del 16%. Entonces, todos esos tipos de gastos que haga el 16% y si aparte compra un escritorio, compra el equipo de cómputo, pinta la oficina y todo eso, que va al 16%, estas personas que están a tasa del 0% pueden acreditar ese IVA. Significa que ese IVA que lo está pagando la otra persona, lo puedes tú pedir en devolución. Ya que tú cuando vendes el aguacate, lo vas a vender a la tasa del 0%, no vas a tener IVA por pagar. Cuando ellos te vendan y tú compres, lo que ya dijimos, las computadoras, el material y demás, lo vas a comprar al 16%. Entonces, ese IVA de la compra, tú lo vas a poder pedir en devolución y el SAT te lo tiene que devolver. Y la diferencia está que la tasa exenta no. Tú como tasa exenta no puedes pedir en devolución el IVA porque para ti el IVA no existe. Entonces, tú cuando compras algo, una computadora, sí te le desglosan el IVA porque las personas que venden no te preguntan, ni podrían hacerlo porque ellos tienen que desglosar el IVA en esa venta de ese producto, pero tú no te puedes beneficiar del IVA, sino simplemente hay una facilidad para que las personas que están en la tasa exenta utilicen el total de la factura, sumando, por ejemplo, si compraran 10,000
más 1.600 del IVA, ellos utilizan los 11.600 como base para su impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Aquí en la tasa exenta les comento qué clase de personas son los que pagan este impuesto. Las personas que pagan están dentro de la tasa exenta de IVA son normalmente los doctores, los médicos. Y tiene algo que ver con el ejemplo anterior que les hablaba de la tasa 0%. Para el país, digamos, es importante obviamente que tengamos la seguridad de poder contar con esa asesoría médica. Vaya, porque la salud es de lo más importante. Entonces, obviamente, para que no se aumenten esos costos, de automático te dicen, mira, tú como doctor, cuando es tu consulta, que a veces sabemos que son muy caras, que si tú vas con un especialista te cobra 600, 700 u 800 pesos por consulta, dice, miran, ya es bastante caro como para que todavía tú vayas a aumentarle el IVA a, a la consulta de tus pacientes. Entonces, ¿sabes qué? Tú de tu consulta, lo que cobres de consulta, esa es la cantidad, no me lo aumentes ni un peso. Y tú puedes, el día de mañana, cuando tengan oportunidad, y deberíamos hacerlo cuando vayamos con un doctor especialista, hay que pedirles factura. Todos los doctores deben de darte factura. Y ese tipo de gastos es importante pedirlos porque cuando somos trabajadores asalariados, tenemos la posibilidad de poder realizar nuestra propia declaración de impuestos de personas físicas, la declaración anual, que se presenta justo en este mes de abril que está por iniciar. Y normalmente en el transcurso del año, la empresa, tal vez ustedes se den cuenta, los que trabajan, si les dan su recibo de nómina, que ganan X cantidad, 5,000 pesos a la quincena. Pero de esos 5,000 ustedes ven un rubro que dice ISR retenido de 500 pesos. Y ustedes revisan su cuenta bancaria y se dan cuenta que en su cuenta bancaria solamente les depositaron 4,500. Esto es porque cada quincena o cada mes te van reteniendo el impuesto del ISR que corresponde y a final de año te dicen, ¿sabes qué? En todo el año te retuvimos 15,000 pesos. Entonces, cuando nosotros ingresamos este tipo de facturas de doctores y todo eso, podemos bajar la tasa del impuesto y en muchas ocasiones tener un saldo a favor y Hacienda no lo devuelve. Es algo que normalmente que se debe hacer, pero que no tenemos la costumbre de estar pidiendo facturas y ahí a veces se nos va la posibilidad de tener un dinero extra. Aquí regresando a la parte de lo exento, esto que les comentaba tenía que ver con el hecho de que pidan ustedes factura. Cuando ustedes le pidan factura a un doctor, se van a dar cuenta que la factura se las va a dar así. 10,000 en IVA, no va a tener absolutamente nada. Es muy posible que en su factura ni siquiera mencionen el IVA. Normalmente en las facturas ustedes pueden ver algo así. Las facturas dice, se ponen subtotal 10,000. IVA 1,600. Y ya después viene total 11,600. ¿De acuerdo? Normalmente así vienen sus facturas. En la parte derecha inferior, ahí más o menos vienen casi siempre los importes. Pero cuando ustedes pidan de un doctor, se van a dar cuenta que incluso obviamente aquí va a estar cero. Y aquí ni siquiera va a tener la palabra IVA. Va a ser la factura así. Tal cual. Subtotal 10,000, total 10,000 y se acabó. ¿De acuerdo? Por lo que les comentaba, porque no quiere el gobierno
que te cobren todavía más porque no vas a tener acceso a tener esa atención médica que necesitas para tener tu salud. Entonces, prácticamente en la tasa exenta están médicos, medicinas, estudios médicos. En su general son los productos que están ahí. Las medicinas, ¿por qué? Exactamente la misma naturaleza del ejemplo anterior, porque las medicinas también son bastante caras, sobre todo si compramos la medicina que es la original. Un antibiótico te cuesta arriba de 800 pesos, 1000 pesos. Entonces, si a esos 1000 pesos, imagínense, todavía nos cobran la tasa del 16%, pues serían otros 1600 pesos extra. Y ya, si de por sí son realmente inalcanzables para muchos, el comprar un fármaco original, ahora con el IVA, pues sería prácticamente imposible. Entonces las medicinas entran dentro de este rubro de tasa exenta. De igual forma, los estudios médicos, si ustedes van y se sacan sangre o les hacen algún estudio de orina o cualquier estudio, va a una tasa del 0%. Bueno, una tasa exenta, perdón. Tasa exenta, que sería como esta, en el que ni siquiera mencionan el IVA. Y de esta forma están las tres diferentes tasas del 16%, tasa del 0% y la tasa exenta. Ahora, hay ciertas disposiciones en las que dan facilidades administrativas. En el norte de México existe lo que se llama la tasa fronteriza. Y esta tasa fronteriza aplica directamente a las ciudades que están solamente en el norte y que están prácticamente colindantes con Estados Unidos. Muy específico, pone una franja de unos kilómetros. Prácticamente estas ciudades quedan, por ejemplo, Tijuana, Mexicali, eh, Ciudad Victoria, me parece, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez. Todas estas ciudades que están ahí muy cercanas a Estados Unidos. En esta famosa tasa fronteriza, allá cobran un 8%. ¿Qué significa? Que si tú cobras, volvemos al ejemplo de los 10,000, con la tasa del 8%, tú estarías pagando de IVA 800 pesos y un total de 10,800 pesos en este mismo producto de aquí. Ejemplo, si yo facturara mis servicios contables, si yo fuera de Tijuana y ahí mismo llevo a cabo mis servicios contables y le cobro 10,000 a un cliente, le cobraría solamente 800 pesos de IVA y mi factura sería por un total de 10,800, que algo quedaría más o menos de esta forma. Subtotal 10,000 y sean 800 de IVA al 8% y un total de 10,800. ¿De acuerdo? Este sería el procedimiento en el norte del país. Y tal vez ya hayan escuchado algo de esto, o tal vez no. Tiene una razón muy específica del por qué se hizo de esta manera, y es por la cuestión de los precios. Tal vez han visto las noticias o ustedes mismos tienen familiares en Estados Unidos o en la frontera y se pueden dar cuenta que ellos les cuentan que los fines de semana los de Tijuana se pasan a San Diego
y en San Diego van a los supermercados, a los centros comerciales y hacen sus compras porque dicen que es más barato. Entonces de aquí, lo que ganan aquí en México van y lo consumen en Estados Unidos y ese dinero en lugar de que se quede en México, se queda de aquel lado. Igualmente en todas estas ciudades, Mexicali, Ciudad Victoria, hay muchas más alrededor de toda la frontera norte que van con el estado con Texas, con el estado de Nuevo México, California, etcétera. Entonces lo que tratan de hacer es que con este estímulo del 8%, este no es una tasa como tal específica en la ley del IVA, sino es un estímulo, una facilidad administrativa para esta zona que tiene algo que ver con un decreto presidencial. Entonces lo que intentan hacer es que al estos precios ser más bajos, porque la tasa del IVA es a un 8% y son 800 pesos en lugar de 1,600, los precios que se manejan en la frontera bajen un poco más y sea más interesante o más costeable para las personas que viven en la frontera el decir, ¿realmente me conviene o no me conviene ir a comprar a Estados Unidos? Tal vez, si compro aquí, me ahorro la gasolina y aparte con esta disminución en el precio del producto por el IVA, prácticamente me sale el mismo precio, entonces ya no es necesario ir a gastarme dinero en otro país, si aquí en México puedo hacer el gasto y puedo hacer la compra prácticamente a un precio muy similar y evitándome el desplace y la cuestión del tiempo que yo tarde. Entonces, esta es la razón por la cual se aplicó la tasa del 8%. Incluso en la cuestión de las gasolinas, también disminuyeron un poco por ahí el IEPS, que es el impuesto de producciones y servicios, el impuesto especial de producciones y servicios, para que la gasolina también cueste mucho menos en la frontera de lo que cuesta en otros lugares del país. Ahora que ustedes han visto que aquí, incluso en Europa, en la gasolina está a 13 pesos, 12 pesos, pues resulta que en la frontera ha bajado incluso, ha estado por debajo de los 10 pesos, como 9.50, 9.80, porque ahí el impuesto que cobra el gobierno es todavía menor, justamente para esto mismo, porque resulta que también de México se iban a las ciudades del otro lado a cargar el tanque de gasolina y se regresaban. Entonces todo eso como país nos afecta porque es dinero que se genera aquí en México de empresas mexicanas, de trabajadores mexicanos y que se va y se gasta en otro país. Entonces el beneficio económico no se queda aquí, sino se va a otro país. Entonces con esto lo que se busca es que el beneficio económico se quede aquí en México.
Entonces, a grandes rasgos, de esta forma es como funciona lo que se llama el impuesto al valor agregado, el famosísimo IVA. Ya les traté e intenté explicar más o menos cómo va cada una, espero más o menos me hayan entendido. Si no, hay oportunidad de que regresen el video y lo vuelvan a checar. O igualmente, ya les mandé al grupo de WhatsApp un libro que me compartieron del impuesto al valor agregado 2020, donde viene de una manera pues, más ejemplificada todo lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. En un momento más, junto con este video, les voy a juntar una actividad prácticamente de investigación de este tema del IVA para que ustedes lo refuercen. Pueden tomar información que tengan de ahí mismo, de ese libro, o pueden buscar de otra fuente de internet. Nada más chequen que sea una página que se vea seria, porque de repente salen páginas medias patito y ahí suben información y no hay que confiar tanto, hay que ver que sea una página seria para que tomen la información. Y bien importante, que verifiquen que sí esté actualizada la información, porque de repente si hace poco dejé un trabajo del IVA y me manejaban una tasa del 15%, pues la tasa del 15% se dejó de usar hace como 3 años o 4 años, entonces pues esa información de donde lo hayan tomado no estaba actualizada. Sí es bien importante que verifiquen que esté actualizada al 2020. Estas tasas no se han movido de hace 2 o 3 años, pero igual de preferencia que sea a la tasa, con información de este año 2020. Ok, en el mismo trabajo vamos a ver algo de los CFDI y quiero que investiguen un poquito al respecto. Tal vez algunos que ya trabajan saben de qué estoy hablando, pero CFDI significa comprobante fiscal digital por internet. Lo que siempre se ha llamado factura. Ya en teoría la factura como tal, el nombre ya no existe, ya no debería hacer nada, porque ya existe esto del famosísimo CFDI, pero pues todo el mundo sigue llamándole factura. Tú vas a un lugar y le preguntas, ¿me puede dar factura? No le dices, ¿me puede dar CFDI? Pero el término factura ya realmente está obsoleto, ya no lo deberíamos utilizar, sino solamente el de CFDI. En el mismo trabajo les pido que investiguen los CFDI de ingresos y los CFDI de egresos. A grandes rasgos les digo que un CFDI de ingresos es una factura que tú realizas por la venta de un producto. Si tu negocio es una mueblería, si trabajas en FAMSA como Liz, pues obviamente un CFDI de ingresos sería por la venta de un televisor, de un sillón, etcétera. Y sería como lo mencionamos, serían los 10,000 más el IVA del 16% y serían 11,600 la factura. Así sería el CFDI. Sería el CFDI de la venta de ese televisor. Ahora, un CFDI de egresos puede ser una nota de crédito, una nota de devolución. Ha sido parte de los temas que vimos ahora con las cuentas de resultados. Existen este tipo de notas que ambas tienen la característica que son timbrados. ¿Qué significa que estén timbrados? Que se le da aviso al SAT. SAT significa Servicio de Administración Tributaria. SAT es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero el SAT se dedica específicamente a la recaudación de impuestos. Entonces los timbrados lo que hacen es que se le da aviso al SAT desde el momento en que se elabora ese documento. Entonces realmente, en cuanto tú le das una factura al cliente, el SAT ya sabe que tú vendiste un televisor por 11,600. Pero muchas veces resulta que llegas a tu casa y la televisión no prende. Entonces tú vas, regresas a la mueblería y le dices, ¿sabes qué? Aquí está tu televisión, no prendió. Quiero que me des otra. Pero como cada televisión tiene su número de serie, entonces la empresa lo que tiene que hacer es un CFDI de egreso. El de ingreso, hagan de cuenta que sale el producto y ingresa el dinero, y en el de egresos regresas tú el dinero de alguna forma. Entonces, la empresa lo que tendría que hacer es una nota de devolución, en la cual
está mencionando que ese producto se le fue devuelto, así tal cual como lo hacemos en las cuentas T, que se devuelve el producto y que nuevamente el producto lo tienen ellos. Y este tipo de CFDIs se timbran y igualmente se da aviso al SAT. Entonces el SAT dice, bueno, ya sé que vendiste una televisión por 11,600, pero después resulta que nosotros hacemos un CFDI de egresos por la devolución porque la televisión no funcionó y automáticamente el SAT dice, ah, bueno, ya estoy enterado que te devolvieron la televisión. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma funcionan los CFDI de ingresos y de egresos y ustedes nada más complementan esta información con datos un poco más informativos, con un poquito de historia de lo que es el CFDI y para que lo tomen en cuenta, hoy día pues, prácticamente las facturas o CFDIs son de lo más común en todas las empresas, desde los pequeños comercios que antes eran repecos y que el día de hoy están en un régimen que se llama RIF, que significa régimen de incorporación fiscal. Cualquier negocio, así sea una tortilladora, mientras esté registrado en Hacienda, tiene la capacidad de generar CFDIs o facturas. Entonces tú prácticamente a cualquier negocio que esté registrado en Hacienda, que deberían de ser todos, cualquiera te puede dar factura por la compra que tú le hagas. Entonces es de lo más común que tú, dependiendo de dónde vayas, te entreguen una factura y cuando te toque devolver un producto, pues que te entreguen tu nota de devolución o posiblemente hay ocasiones en las que tú compras un producto que está en oferta, pero te dice, mira, te lo tengo que facturar el precio total y enseguida te voy a generar una nota de crédito, porque de ese precio general, pues te voy a aplicar un descuento. Entonces muchas veces te generan la nota tal vez de 11,600 y dicen, pero te voy a aplicar una nota de crédito por 2,000 pesos. Entonces tú me vas a pagar nada más la cantidad de 9,600. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de notas de crédito aplican de esta forma. Muy bien. Entonces, comprobante. Comprobante. Así que también dentro del trabajo les voy a pedir que investiguen un poco del CFDI también al 2020. Porque resulta que también puede ser que encuentren información del CFDI que inició en el 2011 y esa información el día de hoy ya no nos sirve porque cada año cambian las características que debe tener un CFDI. Al día de hoy, lo más importante que debe contener el CFDI es el RFC. Para que sea deducible, el RFC debe estar correcto. Y el RFC es con los dígitos de nosotros, del nombre de la persona física y la fecha de nacimiento más la homoclave de los 3 dígitos. Lo más importante, el RFC esté correcto cuando les den una factura y lo segundo es que el nombre esté correcto. Anteriormente te pedían como dato obligatorio que tuviera el domicilio fiscal que tú tienes, su código postal y todo eso. Hoy día lo más importante es el RFC y nombre, incluso el nombre pudiera estar mal, pero con que el RFC esté correcto, esa factura te sirve para tu deducción de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto sería todo. Hay que dar una revisada al tema del IVA en el libro o en alguna otra fuente fidedigna y hay que revisar un poquito del CFDI para que podamos terminar con este tema, que es muy importante que lo conozcamos. Les agradezco.